Buenas tardes. Hola, aquí estamos aquí, ¿verdad? Estamos otra vez para seguir estudiando el Sermón del Monte. Hoy vamos a hablar sobre los juramentos. Vamos a hablar de nuestra manera de hablar, pero oramos primero. Gracias, Padre Santo, por esta tarde. Gracias, Señor, porque eres nuestro compañero. Siempre estás con nosotros, Señor. Gracias, bendito Dios. En medio de todas las circunstancias de nuestra vida, tú eres Dios. Honramos y glorificamos tu nombre alto y sublime, porque eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que hizo todo con la palabra de su poder. El único digno de honra, de gloria y de alabanza eres tú, Señor Dios de los ejércitos. Y aquí está tu pueblo, Señor, para adorarte, para honrarte y para esperar humildemente la enseñanza de tu palabra. Háblanos, bendito Padre, háblanos lo que tú tienes para nosotros en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, seguimos todavía en el capítulo 5 de Mateo. Y vamos a leer lo que nos toca el día de hoy, que es Mateo 5, del 33 al 37. Y dice: además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Y aquí, como empieza el Señor, es otra vez la misma expresión que ha usado, o habéis oído o oísteis que fue dicho. Y aquí dice: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Perjurar era prometerle algo a Dios y luego no cumplirlo. Eso significaba perjurar. Y llama la atención que la expresión es negativa porque dice no perjurarás. Entonces, si prometiste algo a Dios, debes cumplirlo. Pero por el otro lado, un juramento era poner a Dios como testigo de una promesa o de un compromiso, y si no se cumple, se está demandando el castigo divino. Era decir algo así como decir: te juro por el cielo o por la tierra, o te juro por tal o cual. Y esto no está escrito en los términos que lo leemos en la ley. Pero Moisés habló varias veces sobre no tomar el nombre de Dios en vano. En Éxodo 27, el tercer mandamiento, eso dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Eso es Éxodo 27. En Levítico 19:12 dice: y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. El número 32 dice: cuando alguno hiciere voto a Jehová, o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Y en Deuteronomio 23, 21 y 22 dice: cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Entonces, aquí la primera expresión que tenemos es: no perjurarás, sino cumplirás a Dios tus mandamientos. Sí, la primera enseñanza es precisamente cuando tú le prometes algo a Dios, estás obligado a cumplirlo. Si no lo prometes, no tienes ninguna obligación. Pero si tú le dijiste al Señor que vas a hacer tal o cual, entonces debes de cumplirlo, porque si no, estás cometiendo perjurio. Sin embargo, el Señor va un poco más adelante, como en todas las explicaciones que hemos visto,
porque los estudiosos de la ley habían torcido la enseñanza al decir, bueno, si no mencionamos el nombre de Dios en un juramento, entonces, si no lo cumplo, pues no pasa nada, ¿verdad? Pues como diríamos los mexicanos, pues que a todo dar, ¿verdad? Y podías prometer y no cumplir porque pues no importaba, porque tú no estabas poniendo a Dios como testigo, ¿verdad? Entonces, hay una especie de hablar mal de uno mismo, ¿verdad? Que prometo algo y no lo cumplo. Pero pues esto no se está viendo a través de los ojos de los fariseos. Por eso el Señor lo está explicando. Más adelante, en el mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, el Señor explica lo que quiere decir hacer un voto o promesa o juramento, que luego lo vamos a leer más adelante en lo que nos toca estudiar. Mateo 23, del 16 al 22 dice, «Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él». Y si se fijan en lo que el Señor está llamando la atención aquí a los fariseos, es porque ellos están poniéndole mayor valor al oro del templo y a las ofrendas que se traían al templo. Allí es donde estaba el corazón de ellos, en las cosas materiales. Pero no se estaban dando cuenta de las implicaciones que hacían cuando hacían un juramento. Porque en la época de Jesús se había hecho una costumbre entre los judíos hacer promesas y juramentos por cualquier causa, sin la intención de cumplirlos. No los juramentos que se hacían a Dios, pero las promesas o votos o juramentos que se le hacían a otra persona. Y entonces decía, te juro por el cielo, te juro por la tierra, o te juro por Jerusalén, o te juro por mí mismo. Y se arrancaban un pelo de la cabeza o se arrancaban un pelo de la barba. Y entonces decía, te lo juro por mí mismo, ¿verdad? Como decimos aquí en México, como se usaba mucho antes, te lo juro por mi madrecita santa. Bueno, nuestras madres no son santas, pero así juraban muchas personas, ¿verdad? Pero esa es la explicación que va a dar el Señor ahora. Dios está en todos lados y es dueño de todo. Así que cualquier promesa que tú hagas poniendo cualquier cosa como testigo, estás poniendo a Dios como testigo. Por eso el Señor está explicando. A ver, no puedes jurar por el cielo porque es el trono de Dios. Entonces, si juras por el cielo, estás involucrando a Dios. No puedes jurar por la tierra porque la tierra es el estrado de sus pies, es donde el Señor pone sus pies. No puedes jurar por Jerusalén porque Jerusalén es la ciudad del gran rey. ¿Quién es el gran rey? Pues es Dios. Y no puedes jurar tampoco por lo que tú crees que sí puedes jurar, que es tu misma vida. Pero el Señor dice, ni por tu cabeza, porque no puedes cambiar el color de tu cabello. Ahorita pues las mujeres nos pintamos el pelo, ¿verdad? Para que no se nos noten las canas o nomás por cambiarlos de color. Pero si dejamos nuestro cabello realmente como es, nosotros no podemos hacer que nuestro cabello salga blanco o salga negro o güero. Nosotros no podemos hacer eso, lo hace el Señor. Y nosotros, ¿de quién somos? Somos del Señor, no somos de nosotros mismos. Entonces la explicación del Señor va más allá. No es nada más lo que prometes al Señor, sino lo que le prometes a la otra persona. Ahora, ¿por qué tienes que jurar? Pues porque no te creen. Tu palabra no tiene validez. Y lo que se pone como garantía que sí vas a cumplir son cosas que tampoco son tuyas, no las puedes poner tampoco en garantía.
Y el Señor está diciendo, no hagas ningún juramento a la ligera. O sea, no jures nada más porque sí. Porque tu comportamiento debe de ser de tal forma que cuando tú hables se crea lo que tú dices. Ahora, el Señor no está prohibiendo hacer juramentos, porque Dios hizo varios juramentos. Y estos juramentos que hace Dios no es para que porque no es porque la palabra de Dios no tenga validez, sino porque nosotros somos los incrédulos, ¿verdad? Y Jesucristo mismo, cuando estaba siendo interrogado por Caifás antes de ir a la cruz, lo puso bajo juramento y el Señor contestó bajo ese juramento. En Mateo 26:63, el sumo sacerdote le está diciendo al Señor, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y ya fue cuando el Señor contestó. El Señor había estado callado, pero lo pusieron bajo un juramento y el Señor contestó a lo que le estaba preguntando el sumo sacerdote. Ahora, no es que el Señor esté prohibiendo que hagamos votos, promesas o juramentos, sino que Él está diciendo cómo deben de hacerse. La Escritura nos muestra que Dios hizo varios juramentos. Cuando hizo el pacto con Abraham, en Génesis 15, lo hizo partícipe del pacto. Abraham quería participar activamente en el pacto, no conocía su propia naturaleza, ¿verdad? Y entonces él fue partícipe del pacto, Dios lo llamó. Abraham no estaba ajeno de lo que Dios le estaba pidiendo cuando le pide que traiga los animales, que los parta a la mitad y que los ponga uno al lado del otro. Y la costumbre era que caminaban por en medio, si eran personas iguales, por decir dos reyes de dos pueblos, entre ellos hacían el pacto. Pero también había un pacto que se hacía, que fue el que Dios hizo con Abraham y con nosotros, que el mayor ofrece un pacto al menor. Pero como él lo está ofreciendo, él no puede, el menor acepta el pacto, las condiciones del pacto, y viene a ser partícipe de él, ¿verdad? Entonces Dios llama a Abraham para que traiga los animales, pero no lo deja pasar por en medio. El único que pasa por en medio de los animales divididos es el Señor, ¿verdad? Porque dice la Escritura que hay una llama, ¿verdad? Que hay un humo, una llama, ¿verdad? Que va pasando por en medio, que es el Señor el que va pasando. Y el Señor pasó por Abraham, porque sabía que Abraham no iba a poder cumplir lo que estaba estipulado en ese pacto. Pero más adelante, para ratificar ese mismo pacto, ¿verdad? Cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a Isaac y Abraham va para ofrecerlo en sacrificio, entonces el Señor dice en Génesis 22, 16 y 17, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de tus enemigos. Entonces el Señor está jurando no porque Él necesite que su palabra tenga que ser ratificada, no, sino porque nosotros de corazón duro, incrédulo, necesitamos eso. El escritor de Hebreos, en Hebreos 6, 13 y 14, hablando de esto mismo, dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y más adelante, cuando el Señor habla con el rey David, sobre su descendencia también lo hizo con un juramento. Y el Salmo 132:11 nos lo tiene resumido, esto está en 2 de Samuel 7, pero ya escrito ya en palabras más claras para lo que estamos viendo el día de hoy. Dice, en verdad juró Jehová a David, y no se retractará de ello, de tu descendencia pondré sobre tu trono. Y cuando está hablando de eso, pues ya sabemos que está hablando de nuestro Señor Jesucristo, que es descendiente de David y que Él se va a sentar y está sentado en el trono de David, en el trono de gloria que Dios le ofreció. Y entonces el Señor, para terminar toda esta parte, cuando ya está hablando de los juramentos, ya nos dijo por qué no debemos de jurar.
¿En qué forma son los juramentos? Dice, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Entonces el Señor nos va a dar la otra explicación, cómo debes hablar. Si afirmas algo, debe ser cierto. Si niegas algo, es porque no es cierto. Acá hay una alerta, porque el Señor está diciendo, porque lo que es más de esto, de mal procede. Entonces hay que ver otra vez qué hay en el corazón. Toda la enseñanza de Jesús está enfocada hacia el corazón. La enseñanza de los escribas y los fariseos estaba enfocada hacia lo superficial, hacia lo que se podía ver. Pero el Señor ve los corazones y por eso está diciendo, porque lo que es más de esto, de mal procede. Algunas traducciones de la Biblia, esta expresión de mal procede la tienen escrita, traducida como procede del diablo. Entonces, fíjense, Santiago, el hermano del Señor, cuando escribió su carta, él está hablando, diciendo en Santiago 5:12, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Entonces aquí podemos entender eso. ¿Por qué hay que dar tantas explicaciones? En todo nuestro hablar debe de haber veracidad, certeza, porque nuestro comportamiento debe de ser tal que cuando nosotros hablemos lo que nosotros digamos, tiene que ser algo que se crea, ¿verdad? Y las explicaciones innecesarias nos está poniendo el Señor una alerta. ¡Ey! Cuidado, puedes caer en condenación. La ley hablaba de hacer juramentos a la ligera, de eso sin darse cuenta de lo que se está prometiendo y luego no se cumplía. Pero era una persona que era culpable y debía venir al templo, al sacerdote y confesar su pecado y pagar por ese pecado la ofrenda que estaba estipulada en la ley. En Levítico 5:4 dice, o si alguno jurare a la ligera con sus labios, hacer mal o hacer bien, en cualquiera cosa que el hombre profiere con juramento, y él no lo entendiere, si después lo entiende, será culpable por cualquiera de estas cosas. Entonces no es algo tan sencillo como el andar prometiendo, ni el andar jurando, mucho menos el andar perjurando. Pero nuestra palabra debe de ser siempre cierta. Si yo le ofrezco a mi Padre Santo una cosa, debo cumplírsela. Pero si yo le ofrezco a alguno de mis amigos o de mi familia o a alguien, yo le ofrezco algo, yo debo de cumplirlo. Porque yo soy hija de Dios, soy hijo de Dios. Y estoy poniendo en juego la palabra de Dios, porque Él, su presencia, mora en mí. Entonces, todo lo que nosotros digamos tiene que estar respaldado por un comportamiento que lo avale, para que las personas que nos oigan nos crean, ¿verdad? A veces tristemente oímos en nuestro medio cristiano, ¿verdad? Que alguien dice, no, fulana dijo que venía a tal hora. Ah, no le creas, siempre dice que va a venir y no viene. ¡Qué terrible! Pero qué bonito es cuando alguien dijo, qué raro que no ha llegado. Si te dijo que iba a venir, va a venir. Vas a ver, ahorita te manda un mensajito para avisarte porque no ha llegado. Entonces, por eso necesitamos el Evangelio. Necesitamos el Evangelio todos los días de nuestra vida. Necesitamos el Evangelio todo el día para que vivamos de acuerdo con lo que el Señor quiere, para que hablemos lo que el Señor quiere, lo que está de acuerdo con su palabra. Que no nos vayamos de boca diciendo, sí, te lo juro, sí, te lo prometo. A ver, espera, como decimos vulgarmente, conecta tu cerebro con tu boca. Porque el Señor nos está diciendo que sea tu sí, sí y tu no, no. Para que no estemos cayendo en las trampas del diablo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar la palabra del Señor. Necesitamos que nuestra mente sea renovada todos los días con el poder del Evangelio,
con el poder de la palabra de Dios, que es la que transforma nuestra mente, para que cuando hablemos, hablemos nada más lo que el Señor quiere que hablemos. Bueno, vamos a orar y que nuestro hablar siempre sea sí, sí, no, no. El Señor está con nosotros, Él nos va a ayudar. Y si hacemos una promesa hay que cumplirla. Y si no la cumplimos vamos a pedir perdón a Dios y pedir perdón a aquel con el que hemos quedado mal. Oramos. Padre Santo, gracias. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas cómo hablar. Y nuestro hablar es el resultado de lo que hay en nuestra mente, en nuestro corazón. Y Padre, nosotros queremos llenar nuestra mente de tu palabra. Danos la habilidad, Señor, y la gracia para poder depender de ti todos los días, para buscar las respuestas, Señor, que necesitamos en tu Evangelio. Que aprendamos a no hacer promesas que no estamos dispuestos a cumplir, sino que aprendamos a hablar de acuerdo con la palabra tuya y que también lo que te prometamos a ti, Señor, que lo cumplamos. Y Padre, ayúdanos para que nuestro comportamiento sea de tal manera que cuando nosotros hablemos, nos crean lo que decimos, porque Señor, somos tus hijos y a ti siempre queremos creerte, Señor. Ayúdanos para que podamos seguir conociéndote más a través de tu palabra, a través de la meditación y el aprendizaje de tu palabra y a través del tiempo que pasamos en oración. Gracias, bendito Dios. Gracias, Padre Santo, porque eres bueno y nos oyes. Gracias, Señor, porque siempre nos contestas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.